Daniel Ramos presenta. Bueno, buenas, estamos aquí en un nuevo video, obviamente, y hoy vamos a hablar a lo que recientemente será una nueva edición después de 70 años antes de Cristo, de lo que es el Miss International. Obviamente no estoy solo, estoy acompañado con el dueño del coroto, con Astielix, dándome face, dándome rostro, dándome cachete porque está gordita. Sobre todo cachetes, sobre todo te tengo eso, hasta para regalar. Y bueno, nada, ya ustedes vieron el título del video, así que, Félix, comenzamos. Comenzamos, buenas noches, Poliedro de Caracas, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar sobre esta sucesión de coronas del Miss International, este hecho histórico, porque todo el mundo habla de la corona de peluche, pero lo que nadie sabe es que no solamente ha habido la corona de peluche, han habido varios cambios, incluso hasta de coronas de peluche han habido cambios. Y vamos a empezar con la primera corona que se estrenó en el año 1960, es decir, en la primera edición del Miss International, que se realizó el 12 de agosto en Long Beach, en California, Estados Unidos. Y bueno, esta primera corona, una corona sencilla, nada del otro mundo, ni siquiera resaltaba, porque yo siempre he dicho que una corona resalta, es una joya que resalta a la reina. Y era como que cualquier cosa. Sí, bueno, si bien es cierto, tampoco había ese auge como hay hoy en día el tema de los diseños, de las tiaras, de las coronas. Seguramente no era algo memorable para el momento, pero bueno, poco a poco ya ellos se iban adaptando a los nuevos cambios y me imagino que es lo que ha llevado hasta el día de hoy. Exacto. En el año 1961 estrenaron una segunda corona, es decir, la ganadora se llevó su corona también totalmente distinta. Esta corona sí iba como un poco más a lo que es el concurso hoy en día, porque tenía perlas la corona, iba más con el diseño que más o menos se maneja o se ha manejado siempre, y esta corona a mí me gustaba. Sí, bueno, era exacto, o sea, si bien es cierto, los últimos años, no sé, los últimos 40, 50 años del concurso se ha caracterizado por eso, por tener, aparte de peluche, perlas. Entonces ya ellos quizás allí, a partir de la segunda edición, estuvieron en búsqueda de su identidad como tal, de la corona, que dijera, mira, esto es lo que nos identifica a nosotros como concurso. Así es. En el año 1962 también se estrenó una nueva corona. En el año 63, 64 y 65, cada uno de estos años fueron representados por distintas tiaras. Y digo tiaras porque no eran coronas tan grandes, sino que eran algo muy pequeños, como representativos, no tan llamativas, pero allí. ¿Qué te parecieron a ti en las coronas de estos años? Claro, recuerda también que los japoneses como tal son personas muy discretas y entonces quizás no les habían dado como que el mérito, el realce que realmente merecía una corona. Seguramente, no sé, yo no había nacido, le damos más importancia al físico de la mujer y no como tal a la corona. O sea, como que más protagonismo a las chicas que a la corona. Bueno, y es en el año 1967 con Argentina que estrenan la primera corona de peluche en el Miss International. Esta corona de peluche fue estrenada del año 1967 hasta el 1968. Es decir, esta corona solamente estuvo 2 años en la cabeza de quien la portaba. Y es una corona que, si bien es cierto, representa lo que son la identidad corporativa o la identidad del Miss Internacional, porque primero era de peluche, o sea, de peluche nos referimos a la parte de acá abajo que tenía esa base, tenía perlas, un diseño
parecido al actual, y era una corona muy linda, a mí me gustaba y es lo que representa. Ellos también, porque las perlas, recordemos que en Japón ellos tienen un significado muy, muy grande, que tienen esta joya. Sí, exacto. Bueno, no, aparte también más de la evolución de lo que en concurso, lo que al concurso se refiere, y buscando su identidad ya dieron como que coquetearon con el primer sello como tal de la marca, Miss International, y es allí como que ya empieza a marcar ese inicio a lo que fue hasta el día, bueno, hasta el 2019, que ahora es que se cambia. Digo 2019 porque también es cierto que no ha habido concurso durante estos 3 años, y bueno, se va a hacer la edición próximamente. Y ya en el año 1969, Jesús, hasta el año 1998, estrenaron nueva corona. En el 1969 estrenaron una nueva corona de peluche. Esta corona tenía como la misma estructura, la misma base, solo que en la parte del frente tenía un arco más arriba, tenía como unas cosas en perlas, muy linda, parecida a la estrenada al año anterior, y esta corona estuvo desde el año 1969 hasta el 1998, pero esta corona no es que la quitaron en el 1998, no, esta corona luego fue utilizada, simplemente que ha sido remasterizada, la han quitado, la han vuelto a poner y así sucesivamente. ¿Qué te parece esta corona de peluche que se estrenó en el 69? Pues bueno, es como que la que ha marcado el antes y el después del concurso como tal, es la más icónica hasta los momentos que se ha conocido, si bien es cierto que... Exacto, que por cierto, fue la misma corona... Va amarrada aquí. Disculpa que te interrumpa, es la misma corona con la que se coronó Bing, la actual Miss International. Exacto. Bueno, ya más adelante vamos a hablar de los diferentes cambios que han ocurrido en el diseño de la corona, pero manteniendo su esencia, manteniendo que ella es la única que va amarrada acá, ella es la única que tiene ese borde o esa base de peluche que evita que las chicas se maltraten el coco, seguramente, y es de perla, completamente de perla. Así es. Y en el año siguiente, es decir, en el año 1999, se estrena una nueva corona de peluche y va en la misma sintonía que la corona anterior, simplemente que esta llevaba una especie de caballos a los lados, llevaba un diseño totalmente distinto en el frente, igual de bella, igual de hermosa, pero esta corona solamente duró o estuvo desde 1999 hasta el año 2005, y más adelante también vamos a hablar que esta corona nuevamente la sacan a la palestra, pero durante estos años esta corona estuvo vigente. A mí me encanta, por el hecho de los caballitos en dorado, la hace distinta, a mí me gustaba. Sí, el diseño ha variado en estos años, pero sin embargo la esencia se mantiene nuevamente, o sea, es distintiva, se diferencia de las demás coronas, y ha sido como que muy icónica el hecho de mantener su esencia, de que le agreguen o que le quitan, que le suban el arco, que le agreguen elementos, pero sigue la esencia de allí viva y nada. En el año 2006 cambian la corona por una corona que solamente duró esa edición. Fue una edición especial. Este año lo ganó Daniela Di Giacomo de Venezuela, y ella estrenó esta nueva corona, una corona que se perdía completamente en la cabeza de la reina, una corona que no lucía, que era linda, una tiara bastante pequeña, pero que a mí no me llenaba, no me gustaba, y que no iba con lo que el concurso había construido en cuanto a imagen, en cuanto a las perlas, en cuanto a esa corona de peluche que la hace icónica y única al certamen. Exacto, esa corona a mí me parece que era demasiado pequeña. Total. O sea, muy, muy básica, no brillaba. Yo creo que Daniela, la pobre, quedó con las ganas de montarse con la corona de peluche. Creo que ya lo manifestaba en sus videos.
le dieron que la corona es bonitica, sí, pero cuando se monta en una melena como tal, como la que llevaba ella, Se pierde. no resalta, Sí. no resalta. Exactamente, y es en el año 2000, esta corona solamente duró un año porque en el año 2007 vuelven con la corona que estrenaron en el año 1999, esta corona con los caballitos, esta corona que también era de peluche, y esta corona en el 2007 se queda desde el 2007 hasta el 2014. ¿Qué te parece? Volvió, como que vieron que no funcionó y trajeron nuevamente la corona Exacto. que tenían. Quizás con las ganas de modernizarse, con viendo que quizás los concursos alrededor iban cambiando la corona, bueno, en el caso del mismo universo, que han cambiado varias veces la corona, quizás ellos quisieron hacer lo mismo, pero vieron que la corona no tuvo aceptación en el público, no caló, y ellos prefirieron quizás volver a sus raíces, volver a lo seguro y volver a lo que funciona. Y por eso seguramente quisieron volver a lo que era su identidad hasta ese momento. Así es, y en el año, esta corona duró hasta el año 2014, y en el año 2015 vuelven a sacar una corona que ya tenían ellos antes, y la cambiaron específicamente en el año 2015, que ganó Edimar Martínez de Venezuela. Sacaron la corona que estrenaron en el año 1969, esta corona de peluche que se mantuvo hasta el 2019 con Bean, una corona espectacular. Volvieron nuevamente a lo que se inició con la historia de esta corona, que me parece la más guapa, la más bellísima, la que hace al concurso único y original, y que por supuesto hace ver a la reina como toda una reina. Se ve plantada, además que me encanta la capa que siempre le coloca. La capa, exacto. Ese es otro sello de la marca Miss International, que ellos le colocan a todas y cada una de sus reinas esa capa, aparte de la corona de peluche que tiene el sello, que es la única corona que va amarrada aquí, su corona súper icónica, una capa espectacular, aparte del trofeo, las flores, porque esa gente sí que te da hasta un cheque, te da todo en vivo, así que estas mujeres no saben con qué coger. Yo agarro, mi hermana, yo agarro el cheque. Total. Buenas total. noches, gracias señores, gracias, la hago así, me voy. Y esta corona se queda hasta el año 2019. Han habido varios años sin concurso por el tema que ustedes ya conocen, y este año 2022 se va a hacer una nueva edición del Miss International, pero se va a estrenar, o ya se estrenó, una nueva corona que fue hecha en Vietnam, una corona totalmente distinta a todo lo que nos venías mostrando en Miss International, pero tiene ese valor quizás, o eso que ellos siempre han tenido quizás en las coronas de las ganadoras de este certamen, que los define también a Japón, y es el hecho de que tiene perlas y tiene una flor en el centro, que también habla mucho de la cultura japonesa. No sé si al público le gustará esta nueva corona, si quieren a lo viejo. Yo en lo particular prefiero la corona de peluche, me quedo porque eso hace único al certamen. Eso hace que el certamen tenga una identidad totalmente distinta y alejada a lo que son el resto de concursos. Entonces no me parece fea la nueva corona, pero me quedo con la vieja. Exacto. Fíjate que a mí la corona me parece fea, no, está muy bonita. Quizás tiene un aire por allí en cuanto a la forma de la flor a la que es la corona de mi tierra. A mí, no sé a los demás. No me parece fea, me parece bonita, está delicadita, pero me quedo con la de peluche. Para mí esa corona es icónica, es la que define como tal el concurso, y es como que es su marca, es su sello, es como que también le quitaran la capa y, ¿sabes? Entonces no sé, yo creo que perdería un tanto la identidad como tal del concurso, pero bueno, vamos a ver si les funciona, si no les funciona, y quién sabe si continúan con esa misma corona durante
cuántos años o vuelven a lo tradicional. Todo es posible. Yo quiero saber si a ti te gustó la corona o no, déjamelo saber en los comentarios. No, a ¿Con mí cuál no. te quedas? A ellos. Sí, a ellos y a ti también. ¿A ti cuál es tu favorita? Mi predilecta, mi corona predilecta es la corona de siempre, la última que usó Bean. Esta es la corona icónica del concurso y la que a mí me encantaría que siguiera vigente. ¿A ti cuál es tu favorita? Sí, esa a mí también me encanta, me parece que es como que la más icónica de todo, a pesar de que ha sufrido modificaciones, pero esa a mí me parece que es espectacular y me gustaría que siguiera. Es como, bueno, un ejemplo también es como que le quitaran la corona a Azul del Miss Mundo, ¿sabes? Esta Claro. corona es icónica. Pero bueno, Sí. nada, déjenos saber en sus comentarios si les gusta les gustó o no les les gusta. gustó. Exacto. Y no olvides suscribirse, activar la campanita, por supuesto seguir a Jesús en su Instagram, @el observador de Mises, en mi Instagram, @soy Daniel Ramos, y nos vemos en un próximo video. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.